two mass shootings rocking Lewistown, Maine Wednesday night. We got multiple victims. I need multiple victims. I need every unit you can find. One at a restaurant, the other at a bowling alley, where video captured people running for safety. Probably the hardest part, seeing just families pouring out of there, and knowing that happened in there while they were just probably trying to have a family night. State police asked residents there and in the nearby cities of Auburn and Lisbon to stay indoors as they investigated throughout the night. Several schools in the area canceling classes Thursday. I've been stomping these grounds since I was 19 years old, and I'm just overwhelmed. Soon after the shootings, the Androscoggin County Sheriff's Office released these images of a suspect seen here holding a high-powered assault-style rifle. Police identified 40-year-old Robert Card as a person of interest in the shooting. Card is considered armed and dangerous. If people see him, they should not approach Card or make contact with him in any way. Auburn Mayor Jason Levesque says the community is in shock. Well, there's fear, there's panic, of course there's worry, understandable. I mean, this is an all hands on deck situation. So yeah, you can train for this, but you can never be completely prepared. Soldados del ejército israelí identificaron al menos a 2 miembros de la agrupación Hamas que intentaron infiltrarse por mar a territorio israelí por el área de Sikkim. El contraalmirante Daniel Hagari acusó a Irán de proporcionar inteligencia a Hamas en Gaza. Irán ayudó directamente a Hamas antes de la guerra con entrenamiento, suministro de armas, dinero, conocimientos tecnológicos. Incluso en estos momentos, la ayuda iraní a Hamas continúa en inteligencia e incitación en las redes, estimulando al mundo contra el Estado de Israel. Un ataque aéreo israelí golpeó la única panadería en un campo de refugiados en el sur de Gaza, informó la oficina de medios del gobierno dirigido por Hamas en el territorio. Señalan que al menos 10 personas murieron en el ataque que también destruyó casas vecinas en el campo de refugiados. El jefe de la oficina de medios dijo que la panadería acababa de recibir harina de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos. La ocupación israelí demostró al atacar esta panadería que es incapaz de lograr cualquiera de los objetivos para los cuales se lanzó la operación militar en la Franja de Gaza. Estados Unidos, Egipto, Qatar y otros gobiernos continúan negociando la liberación de más rehenes, mientras el Papa Francisco hizo un enfático llamado y recordó que este viernes 27 de octubre dirigirá una oración especial por la paz en la Basílica de San Pedro, en lo que dijo será un día de ayuno, oración y penitencia. Siempre estoy pensando en la grave situación en Palestina e Israel. Aliento la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Esta es considerada la más mortífera de todas las guerras libradas entre Israel y Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que han muerto 5.791 palestinos y que más de 16.000 han resultado heridos, casi la mitad de ellos niños, por los ataques de Israel. Mientras, del otro lado se cuentan más de 1.400 israelíes fallecidos, en su mayoría durante el ataque inicial de Hamas el pasado 7 de octubre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció sobre el reclamo que la delegación israelí presentó a su discurso del martes ante el Consejo de Seguridad. Me sorprende lo mal que se han interpretado algunas de mis declaraciones en el Consejo de Seguridad como si hubiese justificado actos de terrorismo por parte de Hamas. Esto es falso. Fue todo lo contrario. Al comienzo de mi intervención de ayer dije claramente, y cito, he condenado inequívocamente los horrendos y sin precedentes actos de terrorismo perpetrados por Hamas en Israel el 7 de octubre. Nada puede justificar asesinar, herir y secuestrar deliberadamente a personas inocentes o el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. Israel mantuvo su llamado a que renuncie el secretario general, mientras surgen preocupaciones sobre la emisión y cancelación de visas a personal clave en negociaciones de la ONU por parte de Israel. Los generadores en los hospitales terminarán de funcionar esta noche, dijo el vocero del secretario general, y además se reportan brotes de varicela, sarna y diarrea en Gaza. La Comisión Internacional Independiente para Palestina e Israel investiga crímenes de guerra en ambos lados del conflicto. Hay indicios claros de que se han cometido crímenes internacionales. Por lo tanto, de acuerdo con nuestro mandato, comenzamos a recopilar pruebas de crímenes de guerra cometidos por Hamas y otros grupos armados palestinos y por las fuerzas de seguridad israelíes, y lanzamos un llamado a hacer presentaciones a finales de la semana pasada.
Las últimas cifras de la ONU dan cuenta de 1,4 millones de personas desplazadas y casi 600.000 viviendo en refugios designados en Gaza, y el martes fue uno de los días más mortíferos desde el comienzo del conflicto. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.